Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Greenland. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya en su momento hemos tocado relacionado al tema del hospedaje. Y ahora vamos a tocar un tema un poco más general que involucra los hospedajes, que también involucran restaurantes, involucran muchos aspectos del movimiento económico de nuestro país. Me refiero al tema turístico y concretamente al derecho turístico. Y lo que vamos a analizar es la institucionalidad y el ordenamiento jurídico del sector turismo en nuestro país. Principalmente queremos revisar el día de hoy cómo está nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país. Si la ley actual y su reglamento protege o no protege al consumidor, regula de manera adecuada y correcta el aspecto turístico, teniendo en cuenta sobre todo que es uno de los principales motores de nuestra economía. O muy por el contrario, existen contradicciones, o es que existe una nueva ley, se ha derogado la anterior, es correcta, no es correcta. Todos esos aspectos vamos a poder abordar el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Burgas Solar, abogado especialista en el derecho constitucional, derecho del consumidor, hospedaje, restaurantes y derecho turístico. Con él vamos a poder abordar todo lo ya mencionado. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias, doctor Mendoza. Siempre un gusto poder compartir esta tribuna. Gracias a usted por estar aquí y para poder analizar este aspecto como presenté o acabo de presentar derecho turístico, ¿no? La institucionalidad y el ordenamiento jurídico. ¿A qué nos referimos con el derecho turístico y cuando hablamos de la institucionalidad del derecho turístico o del turismo en nuestro país? Bien. Cuando estamos hablando acerca del derecho turístico, es una iniciativa de más de 3 décadas con el ánimo de enfatizar ciertas particularidades, ¿no?, que le son propias al turismo, pero reconociendo una autonomía en cuanto a algunas normatividades que existen desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista jurídico. Ahora, eso no quiere decir que no tenga relación con otra rama del derecho. Por ejemplo, tendríamos que enfatizar en perspectiva de los derechos humanos, por ejemplo, que es fundamental, porque un turista, nacional o extranjero, evidentemente siempre va a estar amparado en ello. Ahora, sin perjuicio de eso, hay una serie de normas que también pertenecen a otras ramas, como por ejemplo en el derecho administrativo. El derecho administrativo que, por ejemplo, está relacionado con el sector turismo. El sector turismo que está representado institucionalmente por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a partir del Ejecutivo. Pero ojo, no solamente eso, sino también que tiene que ver, jugar a la par con el Legislativo, el Congreso de la República, porque no nos olvidemos que también contamos con una Comisión de Comercio Exterior y Turismo en el Parlamento. Entonces, es importante que también la dirección desde el Estado. Y obviamente apuntar, ¿no?, como un ente rector que nos sirva de guía, que nos conduzca hacia los más grandes propósitos que tiene el turismo y sobre todo porque el Perú tiene los recursos y las potencialidades para ofrecer al mundo. Además, tenemos la parte constitucional, que si bien es cierto, la Constitución Política del Estado no ha establecido taxativamente, ¿no?, el derecho a hacer el turismo. Sin embargo, hay un artículo que se aproxima a tal propósito. Me refiero al artículo 2, inciso 22 de la Constitución, que recoge el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y hasta el descanso. Pero haciendo la salvedad que de los antecedentes del espíritu de esa disposición se desprende que nació con un ánimo humanista, ¿no?, y además con un propósito laboral, no turístico. No obstante que lo solemos asociar al disfrute del tiempo libre con el tema turístico. Eso desde el punto de vista constitucional. Ahora, no quiere decir que no podamos encontrar otros derechos que también pueden ser utilizados con este propósito. El derecho al libre tránsito. Por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio. Sabemos que nadie puede ingresar, por ejemplo, a una habitación, un hospedaje, ni siquiera el propio establecimiento, ¿no?, si no cuenta con un mandato judicial o
por ejemplo, en caso de flagrancia, ¿no es así? Inclusive las autoridades competentes son las especializadas, por ejemplo, en este caso, a nivel de gobierno regional, las direcciones regionales de comercio, hostelería y turismo, y excepcionalmente lo que le compete a la Municipalidad Metropolitana de Lima, por tratarse de la capital de la República, independientemente de la región Lima. Otro el derecho a la información, que como en alguna otra entrevista conversamos, por ejemplo, se hace gala a través de la página web de una agencia de viajes, que sea suficiente, clara, correcto, ¿no es así? Y oportuna, decíamos en aquella oportunidad. Lo propio sucede con un hospedaje, con la plaquificativa, el tarifario. Y ahora con la protección de datos, ¿no? Así es, además, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, la autoridad competente, como enfatizábamos, es la DIRCETUR. La DIRCETUR. Entonces, no puede, pues, se me presentó un caso que un efectivo policial pretendía indagar quiénes estaban en el registro de hospedaje. Y entonces me llama el prestador de este servicio y me dice si esto era posible. No tiene acceso. Y no, además que no es lo competente, salvo que se haya producido ya la denuncia, claro, o el tema de flagrancia. Entonces, sí, hay esos temas delicados, ¿no? O también la identificación, que es cierto. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber con quién estoy tratando, persona mayor, y si está eventualmente con un menor de edad, podría tratarse de un caso de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo y los viajes, o quizás, ¿por qué no?, cuando los prestadores de servicios turísticos se prestan como facilitadores del delito. Ya estamos agravando la situación. Trata de personas y desnaturalización del hospedaje. Lo propio sucede con restaurantes, como comentábamos en alguna oportunidad, el tema de la carta o del menú, que debe estar inclusive desde el exterior del establecimiento y con la información, decía, bastante clara. Pero además tenemos también, por ejemplo, el caso del guía de turismo. El guía también, por más que sea la persona natural que ejerce per se dicha actividad y que a su vez puede ofrecer el guinismo a partir, por ejemplo, de una agencia de viajes y turismo que lo haya contratado con ese propósito. Entonces, en realidad, vemos que la información, vemos que la salud, vemos que la seguridad, ¿no?, también están presentes dentro del marco constitucional, la libertad de contratación. Claro. Ahora, me llama la atención y quiero preguntarte en el aspecto de la protección. Usted comentaba que un policía va y quiere indagar sobre determinadas personas o verificar si determinadas personas están hospedadas o no dentro de determinado hotel, y que eso no es posible. Entonces eso me llama un poco para que el público también quizás tenga la misma curiosidad que yo, cuando en algunos programas X se revela que determinada persona estuvo con cual o tal persona, por ejemplo, tal día, tal hora, ¿no? Hasta tienen videos o los registros. ¿Qué derechos se están vulnerando ahí? Y si es correcto que se obtenga esa información. Claro, en principio entendemos que la contratación es privada. El registro de huéspedes, téngase bien claro, es la materialización de la exigencia que se precisa en el reglamento de establecimiento de hospedaje. Ojo, por ejemplo, decíamos, en el caso de los restaurantes, de su forma oral, y la única manera de comprobarlo es con el comprobante de pago, independientemente de que pueda tomar unas fotos o hacer unas grabaciones para acreditar la relación de consumo. No nos olvidemos que la relación de consumo no solamente se prueba con el comprobante de pago, ojo, además del tema tributario, sino también podemos tomar fotos, videos, etc. Pero ¿qué pasa en el caso del hospedaje? Independientemente de cómo lo hayamos celebrado de manera virtual o una reserva, ¿no?, se tiene que formalizar en el registro de huéspedes, que es obligatorio. Y la autoridad encargada de supervisar su cumplimiento es la Dirección Regional de Comercio, Hostelería y Turismo. Excepcionalmente, decía yo, el caso de Lima Metropolitana, que tiene una situación sui generis, y algunas regiones que hacen gala de lo que le llaman las gerencias regionales. Entonces, ¿dónde está el derecho a la privacidad? ¿No? Y además hay otra cosa, que con la exposición de la información se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Correcto.
Entonces no es posible brindar esa información, No es posible. ni siquiera a un efectivo policial, salvo Así es. salvo en flagrante delito. Así es. Correcto. Ahora, también estábamos conversando antes de iniciar la grabación un tema bastante interesante sobre la regulación del turismo, la regulación, el reglamento. Nos comentaba que se acaba de dar una derogatoria y que lo preferible era una modificación, porque ahora se va a venir todo un problema para la reglamentación de esta nueva ley, ¿no? Entonces, y que para usted como especialista no es la mejor forma o no fue la mejor forma de fortalecer el aspecto turístico de nuestro país desde el punto de vista legal. Entonces, ¿nos podría comentar, profundizar un poco más sobre esto, por favor? Perfecto, le agradezco la pregunta, que va en sintonía precisamente guardando la jerarquía normativa, porque como habíamos quedado en el análisis, llegamos al nivel constitucional y habíamos corroborado que no existe, digamos, la elevación a categoría constitucional del derecho a desarrollar el turismo. Ahora, pero la norma que manda en el sector turismo en el país es una ley general de turismo. Y como decía, esta ley lo que ha permitido es derogar la anterior Ley General de Turismo del 2009 y en donde se estableció la delimitación del ordenamiento jurídico en el sector turismo del país. Esta ley, que yo normalmente le llamo la ley marco, porque es la que delimita el sector, esta ley marco a su vez cuenta con su propio reglamento y en su momento comenzó a dictar sendos reglamentos de acuerdo a cada prestador de servicio turístico. En otras palabras, si hablamos del hospedaje, cuenta con su reglamento específico, reglamento de establecimiento de hospedaje. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Sí, porque hablo de servicios de hospedaje, conforme se precisa en esa oportunidad en el artículo 27 de la Ley General de Turismo y en el anexo 1, y en donde se señalaba a los prestadores de servicios turísticos y específicamente de servicios de hospedaje, como también se hablaba del servicio de restaurantes, subrayo, restaurantes, agencias de viajes, guías de turismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué subrayo restaurantes? Porque resultó que en el camino se establece un reglamento en el 2019 que regula a los restaurantes que estén categorizados, entiéndase, de 1 a 5 tenedores, y calificados de turísticos, en el entendido de restaurantes que cumplen, además de la categorización, con la oferta turística de acuerdo a ciertos requisitos específicos. Y la pregunta era en aquella oportunidad, ¿y qué pasó con los demás restaurantes? Porque si en el anexo, en armonía con el artículo 27 de la anterior ley, se señalaba que eran prestadores de servicios turísticos los restaurantes, ¿en qué momento el reglamento pudo establecer que sean solamente los categorizados y calificados? ¿Y dónde quedó el grueso de restaurantes que existen en el país? Entonces, eso se dio así, pero fíjense el otro detalle, un poco para demostrar lo accidentado y la dilación para dictar un reglamento específico en el país. Por ejemplo, si nosotros aludimos al tema del hospedaje, el reglamento de hospedaje se dictó en el 2015. Estamos hablando del 2009. O sea, imagínense, hemos tardado 6 años. En este caso, el encargado de reglamentarlo es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a cargo del Ejecutivo. Entonces, solamente para dictar ese reglamento. Estaba hablando de 2019 en el caso del reglamento de restaurantes. Se tardó 10 años. Y sigo. Por ejemplo, en el caso de las agencias de viajes, igual, ¿no? En el caso de las agencias de viajes se tardaron 7 años para dictar el reglamento y sin perjuicio de las sendas modificaciones que trajo como consecuencia. Y ni qué decir de la ley del guía, que se dictó en el 2005 al amparo de la ley para el desarrollo de la actividad turística durante el gobierno de Fujimori. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿qué trabajo tan caótico, tan incoherente con la normatividad, además de las contradicciones que se generan? Porque ahora resulta que al amparo de esta ley, esta nueva ley del año pasado, ¿qué origina que tenga su propio reglamento que precisamente ha sido publicado la semana pasada?
y en donde se trata de recoger esa contradicción, como señalando de que sí, efectivamente, como esta ley ya habla de restaurantes categorizados y calificados de turísticos, por ejemplo, el reglamento también alude a los mismos. Sin embargo, el mismo reglamento contradictoriamente señala que debe implementarse una base de datos de los restaurantes que no estén categorizados ni calificados de turísticos. Y eso se ha hecho. Es lo que se está estableciendo con el reglamento de hace unos pocos días. Entonces la pregunta es, ¿no que estaban fuera? Y el propio reglamento está entrando pues en contradicción con la propia ley, porque está creando una base de datos para los restaurantes que no tienen categoría de 1.5 tenedores ni son turísticos. Entonces, ¿para qué entonces se restringió? ¿O es que en algún momento se pensó que se iba a editar un nuevo reglamento específicamente para los restaurantes en general? ¿O se pensó de repente en el camino modificar ese reglamento? A lo que voy es que ¿acaso el grueso de restaurantes al que visitan los turistas nacionales y extranjeros necesariamente son categorizados? ¿Necesariamente son turísticos? ¿Y qué es lo que se busca con esa categorización? Bueno, reconocer el nivel de los servicios que se ofrecen, de 1 a 5 tenedores, y que pasa por el tema de infraestructura, equipamiento y servicios. Entonces, prueba de ello es que hay muchos turistas y hay muchos programas de contenido de arte culinario y de gastronomía Que no dan... que no precisamente muestran necesariamente los restaurantes categorizados. Es más, los últimos restaurantes que han sido reconocidos a nivel mundial precisamente no son categorizados. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en dictar una norma para regular lo que precisamente no tiene la gran demanda en el país? Correcto. Y ahora, para que entiendan los que nos están viendo, ¿cuál es el beneficio para el turista y para el propio dueño de un restaurante tener esta categorización? Tanto para el turista como para el propio dueño. Si tenemos en cuenta que aquí tenemos dos aspectos que parecieran contradecir esto. Por ejemplo, usted muy bien señala que hay turistas que no necesariamente concurren a estos restaurantes categorizados, ¿no? Que probablemente ni los conocen quiénes son ni dónde están. Así es. Vienen y por las redes sociales se ubican y van a cualquier restaurante que crean conveniente. 1. 2. También tenemos el otro lado de la moneda, de estos restaurantes que ganan estos premios mundiales y que tampoco están categorizados. Entonces, ¿qué es lo que se busca realmente? ¿A quién beneficia y qué es lo que se trata de lograr, pero que parece que todavía no se está aterrizando de manera correcta? Precisamente, ¿no? Hay muchos restaurantes que en muchos años en nuestro país ofertan, a partir de su infraestructura, mejor equipamiento y calidad de servicios. O sea, definitivamente marcan la diferencia, pero no se ven atraídos para ostentar una categoría. ¿Qué pasa con los restaurantes que sí pretenden tener una categoría? Van a aparecer en el denominado Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos del MINCETUR. Pregunto, ¿pero eso que te pone en vitrina de que tienes un restaurante categorizado o clasificado y categorizado un hospedaje o la clasificación de una agencia de viajes, vamos a decir en general? Correcto, bacán, pero la pregunta es, ¿cómo lo beneficia eso? Claro, ¿cómo lo beneficia? Y otra cosa, y no solamente para el prestador de servicio turístico, el turista, el consumidor, ¿en dónde ve reflejado su beneficio? Eso me da credibilidad de que un restaurante donde, a ver, una persona, no vamos a decir nombres, pero hubo un caso de un hospedaje que ingresa una dama, ingresó hasta la azotea y se precipitó, se suicidó. Y la pregunta es, ¿ese hospedaje está debidamente clasificado y o categorizado, y de 5 estrellas? ¿Y los filtros de seguridad? Entonces, ¿qué credibilidad me da? ¿Cómo pudo ingresar esta persona fácilmente? O como lo que sucedió también con una eliminatoria de fútbol, que ingresaron a un hospedaje también de la misma categoría, ¿no? Clase y categoría, y se robaron la indumentaria deportiva de una selección de fútbol de otro país. Entonces, eso demuestra que los filtros no están funcionando. Entonces, yo reclamo seguridad. Puede haber un atentado dentro de un hospedaje. ¿Y acaso no puede suceder también en caso de un restaurante? Y que probablemente no haya sucedido como estos categorizados. Así es. Prueba de ello, recordamos nosotros el año pasado un incidente y un grupo de trabajadores fueron a un conocido restaurante
y uno de los comensales portaba arma. Terminó quitándole la vida a una compañera de trabajo. Entonces, también ahí tenemos el tema de seguridad. Claro, dirán, son muchos factores que han concurrido en esta situación desafortunada. Cierto, pero es que nosotros queremos que estemos debidamente informados. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si ese restaurante también se queda con las propinas de los trabajadores? ¿O qué pasa si es que tiene alguna denuncia ante Indecopi? Entonces, la pregunta es, ¿ese directorio me da información suficiente que me dé credibilidad? ¿Cómo se comporta desde el punto de vista laboral? Por ejemplo, información de SUNAFIL. ¿Cómo se comporta con el Estado desde el punto de vista tributario? SUNAT. ¿Es infractor? ¿Cómo se comporta dentro del mercado? ¿Tiene posibles denuncias ante Indecopi? ¿O ha incurrido en casos de competencia desleal? Entonces, como vemos, ¿de qué me sirve una mención cuando en realidad a mí no me está dando la información que me dé la debida seguridad, la información suficiente y que me garantice que no me va a pasar nada? El hecho que aparezca en el directorio no es suficiente. Tendría que haber, y esto lo vengo yo postulando hace muchos años, debería haber una serie de enlaces a partir de ese directorio y en donde yo conozca si realmente... Claro, puede que lo sea. Efectivamente, corroboro, un restaurante de 5 tenedores, es una agencia de viajes debidamente clasificada, mayorista, minorista, tour operador, correcto, bacán. Pero el tema es, ¿no es infractor? ¿No tiene alguna acción judicial en lo civil, en lo penal o en lo laboral? Entonces, no es pues, la información suficiente que yo quisiera para que me dé la tranquilidad de elegir un destino también. Ahora, ¿usted cree que todas estas deficiencias que usted con mucha lucidez las identifica, el problema sea de que el sector turístico esté dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es decir, que no tenga una institucionalidad única, independiente y que solo se concentre a ver este aspecto turístico y solucionar todos estos problemas que está viendo? No es un problema que esté dentro del Ministerio de Comercio Exterior, porque probablemente lo pueda estar pasando, de que como son dos cosas que no deberían ser distintas, probablemente se complementen, pero le estén prestando mayor atención al comercio exterior y descuidando un poco el aspecto turístico. Sí, muy buen planteamiento. Efectivamente, lo que pasa es que nosotros tenemos un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que cuenta con 2 despachos viceministeriales, tanto Comercio Exterior como Turismo. Pero la decisión, además del tecnicismo y del ordenamiento jurídico propio del sector, la decisión política la tiene el despacho ministerial. Y que no suele ser ocupado precisamente por especialistas en el sector turismo. Correcto. Entonces, quiere decir que el despacho viceministerial en turismo, su máxima aspiración es que todas las iniciativas lleguen hasta esa instancia y que con fortuna podría llegar a la última instancia en el despacho ministerial y que la decisión política termine respaldándolo. Entonces, realmente esto le da cierta autonomía. No será el momento, como decía, realmente que se dicte la posibilidad de contar con una entidad autónoma y que en última instancia tenga el poder de decidir el destino del país en materia turística. Y más especializada, ¿no? Más especializada, efectivamente, porque lo que requerimos en un ministerio, en una superintendencia, instituto, como se le desee llamar, con tal que tenga la autonomía que reclamamos, debería tener gente no solamente capacitada, ¿no?, que sea capaz, que esté preparada, sino que también sea idónea, ¿no?, adecuada para el cargo. Porque, y lo sabemos, en la administración pública muchas veces se rotan los asientos dentro de un mismo ministerio, una cartera o portafolio, o inclusive transitan de un ministerio a otro, de una entidad pública a otra. Entonces, ¿cuándo vamos a tener especialidad? Un ejemplo, particularmente, por una cuestión de excepción. Promedio de 10 años capacitando a la Policía de Turismo, perteneciente al Ministerio del Interior. ¿Cuántas promociones han salido? Y resulta que, pasando cierto tiempo, los efectivos policiales capacitados, y en donde uno muchas veces, en mi caso, todos estos años, ad honorem,
sin que le represente un sol al Estado, los cambian de la unidad. O los cambian a carreteras, a cuidar embajadas. Entonces, ¿dónde quedó la especialización? ¿Y dónde quedó la dedicación de un civil que tiene la vocación de servir al país, ¿no? Y que no condiciona pago alguno? ¿Dónde se quedó ese trabajo especializado? Entonces, para poner un poco que como el sector, lamentablemente el sector turismo y demás relaciones intersectoriales, vemos que no suman, que se van debilitando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la falencia de una institución que reclame autonomía, que se haga sentir y que también trabaje coordinadamente con los gremios. Todo eso va a suceder cuando se dé esa autonomía, se tenga gente especializada y el Estado realmente se preocupe en fortalecer el aspecto turístico. Cierto. Si es que si no se da, vamos a seguir con la misma falla y sobre todo lo más importante, no se está viendo o no se es consciente de que el aspecto turístico, repito, es uno de los importantes motores de nuestra economía en el país y por ende debería tener mucha más atención, mucha más seriedad en su tratamiento, pero vemos que prácticamente está a la deriva o se está improvisando en este aspecto. Y permítame, doctor, precisamente esa improvisación también en gran parte es responsabilidad de los partidos políticos que pretenden alcanzar el poder y dentro de sus programas no le dan la debida atención al sector turismo. Y eso es importante para tener en cuenta ahora cuando escuchamos las propuestas de estos 30 y tantos candidatos. Así es. Entonces, ¿qué están planteando para mejorar el sector turismo? Uno, otra cosa que a lo más que se puede esperar aquí en el país, y esto es comprobable, por ahí tímidamente una política gubernamental, por ahí se ensaya algo, pero no tenemos una política de Estado. Eso es lo más triste. Claro, porque eso sería lo ideal, a largo plazo, y en donde independientemente de los gobiernos de turno que vayan transitando, haya un compromiso por el interés nacional. Porque en realidad lo que necesitamos acá es una verdadera política de Estado para que realmente el turismo pase a ser prioritario. Correcto. ¿No? Bueno, doctor, nos ganó el tiempo como siempre. Creo que es un tema bastante interesante. Se ha tocado los puntos sobre las IES, como dices, sobre el aspecto y la problemática del aspecto turístico de nuestro país y sobre todo que esta plataforma sirva para que llame la atención de nuestras autoridades y sobre todo, y quiero quedarme con esto, que el aspecto turístico y su tratamiento debería ser una política de Estado. Lo hablan, pero no lo están tratando como tal. Y creo que ahí viene el gran problema. Y si no se pone y si el Estado no toma las riendas sobre este aspecto, creo que vamos a seguir en un mundo de improvisación en el aspecto turístico y finalmente seguimos bajos como país en este servicio y no le damos las facilidades a los prestadores de servicio y la protección a los turistas. Así es. Si me permite. Su última reflexión, sí. Por favor, doctor. Sí, para finalizar, acá el compromiso es muy concreto, fortalecer la institucionalidad en el país. El sector turismo lo reclama, fortaleza institucional, coherencia normativa. No podemos tener este escenario caótico de marchas y contramarchas de la normatividad del sector turismo en el país. Y por eso es que precisamente también vengo planteando no solamente la existencia de una entidad autónoma con capacidad de decisión en última instancia en el sector, sino que también se dicte un código de turismo que precisamente trate de coordinar todo esto, salvar todas estas incoherencias y realmente demuestre que el Perú está en la posición de poder ser una mejor oferta de cara al mundo. Pero para eso tenemos que ser ordenados, tenemos que planificar y sobre todo trabajar de manera coordinada, intersectorial y además buscando siempre la manera de poder sacar los intereses patrios adelante y no esa mezquindad o los intereses subalternos, ¿no? Muchas veces de una sociedad individualista que se ve fracturada. Y como suelo decir, pues realmente lo que tenemos que hacer es ser la causa y no la consecuencia. Correcto. Porque no podemos seguir en más de lo mismo en el país. Yo le agradezco el espacio,
celebro de que se le dé importancia no solamente a los aspectos jurídicos en general, a temas especializados y sobre todo el tema turístico, porque definitivamente estamos en un tiempo que debemos innovar y debemos actualizarnos de acuerdo a los nuevos tiempos. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor, y sobre todo retomo de cara a que nos encontramos próximos a unas elecciones. Hay que tener en cuenta todas las propuestas de manera seria que ofrecen los candidatos. Nuevamente, gracias, doctor. Llegamos al final del programa. Nos vemos hasta la próxima.